Autónoma del Estado de México y su Facultad de Derecho les dan la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta conferencia intitulada Reinserción Social bajo la perspectiva de género. Se encuentran con nosotros en el Presidium la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de esta facultad. Le acompañan nuestra ponente del día de hoy, la licenciada Daniela Ancira Ruiz, fundadora y CEO de La Cana, Productos con Causa y ponente del día de hoy. El doctor en Derecho Iram Raúl Piña Livien, subdirector académico de esta facultad. El maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo, coordinador del Centro de Investigaciones de esta facultad y moderador el día de hoy. Y el alumno José Ignacio Sotelo Nájera, de noveno semestre de la carrera de licenciatura en Derecho. En este momento cedo el uso de la voz al maestro Jorge Alejandro Vázquez Caicedo para la lectura de la ficha curricular y moderación de este evento. Muchas gracias, buena tarde. Para mí es un honor poder presentar a la licenciada Daniela Ancira Ruiz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, México Norte, maestra en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo, México. Es cofundadora y directora general de La Cana, organización dedicada a capacitar y brindar empleo a mujeres privadas de la libertad, así como a crear programas de reinserción social dentro de prisión. Es abogada en materia de derechos humanos y protección a víctimas a nivel nacional e internacional. Imparte la materia de género y justicia en la Universidad Iberoamericana. Es coautora del libro Acusáis a la mujer sin razón, columnista de El Universal y miembro de diversas organizaciones internacionales de derechos humanos. En 2018 fue nombrada Ciudadana del Año. En 2021 recibió el reconocimiento a la innovación intercultural por parte de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas y en 2022 fue nombrada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes. El día de hoy la tendremos para presentar la conferencia Reinserción Social bajo la perspectiva de género. Recibámosle con un fuerte aplauso. Hola a todos y todas, yo me voy a parar porque si no nos aburrimos todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como ya adelantaban, yo también tengo entendido que todos son estudiantes de Derecho o hay de todo. ¿De todo? Ah, y medios alternos, ok, bueno. Yo soy abogada. La verdad, cuando empecé la carrera de Derecho realmente no sabía bien ni por qué estudié Derecho ni qué tipo de Derecho quería especializarme. Fue un poco por inercia, porque nunca se me han dado los números y siempre tiene esta fama el Derecho como que si no eres buena para los números, estudia Derecho, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié Derecho, me gradué ya hace como unos 10 años y cuando estaba en la carrera, pues descubriendo a qué me quería dedicar, creo que esta viene en la que sigue, ¿le pueden seguir? La universidad donde estudié tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de Derecho diéramos asesoría jurídica pro bono en la cárcel, ¿no? A las mujeres privadas de la libertad. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer el penal de Barrientos. No sé si alguien de aquí ha tenido la oportunidad de visitar un centro penitenciario. ¿Nadie? Ok. Bueno, por allá sí. Okay. La verdad, para mí fue despertarme a un México completamente desconocido para mí en ese momento. Creo que todos tenemos esta idea de la cárcel como donde van los malos, van quienes cometen delitos y nos da igual qué pasa después, ¿no? Y a mí me daba mucha curiosidad conocer una cárcel. La verdad fui por curiosidad más que por alguna otra razón, no quería dedicarme a esto ni nada, pero fui a la cárcel y algo que a mí me intrigaba mucho era qué hace todo el día una persona en la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa si te quedan 10 años, 15 años en este lugar? O sea,
te despiertas y luego ¿qué haces? Entonces, más allá de yo ir a asesorar jurídicamente a alguien, yo en mis primeros semestres de la carrera no podía asesorar a nadie, me fui a platicar con pues, unas chavas que estaban ahí sentadas en el patio y les dije, oigan, ¿y ustedes qué hacen todo el día? Y me dijeron, ¿cómo que qué hacemos todo el día? Y yo, sí, o sea, te despiertas y hay algún taller, hay alguna clase, hay algo. Y me dijeron, no, bueno, hay una maestra que viene a dar como, o sea, puedes terminar el comer algo mejor que lo que te dan en prisión. Yo me acuerdo que un día llegué a la cárcel como a las 8 de la mañana y estaban comiendo algo verde fosforescente y les dije, ¿qué están desayunando? Y me dijeron, es huevo revuelto. Y yo, pero es verde fosforescente. Me dijeron, sí, aquí en la cárcel le decimos el huevo galáctico. Entonces, si no quieres desayunar huevo galáctico, tienes que comprar más comida, tienes que comprar agua, tienes que pagar por un lugar donde dormir. La gente, si no tiene acceso a un colchón o una almohada o una sábana, una cobija, duerme en el piso, la gente duerme amarradas. Tienes que pagar a tu abogado o abogada si tienes un proceso penal con un defensor privado. Tienes que pagar por absolutamente todo lo que se les ocurra. Y había una chava que me decía que se gastaba hasta 300 pesos diarios por sobrevivir en la cárcel. Y hablo de sobrevivir porque estoy hablando de las necesidades más básicas, como es comer, descansar. Las toallas sanitarias, en el caso de las mujeres, no te las provee. En la gran mayoría de los casos, los centros penitenciarios, hay mujeres que utilizan o la misma toalla durante todo su periodo, o calcetines, por ejemplo, porque no tienen acceso a toallas sanitarias, porque no tienen dinero para comprarlas. Entonces, yo le decía, bueno, ¿y de dónde sacas estos 300 pesos diarios? Aquí no hay trabajo, ¿no? Y me decían, bueno, las que todavía las visitan sus familias, que en el caso de las mujeres, la gran mayoría son abandonadas, alrededor de 8 de cada 10 mujeres no tienen ni una sola persona que las visite durante que están en prisión, pero las que todavía tienen familias que las visite, pues las familias les traen comida, les trae ropa, les trae pues, ciertas cosas de higiene personal con las que pueden sobrevivir, les trae dinero. Y las que no, bueno, pero esto quiere decir que también le imponemos una carga económica a los familiares de quienes están privadas de la libertad. Y las que no tienen a nadie tienen que hacer lo que sea por conseguir un trabajo. Y lo que sea es a veces hacer talacha para otras mujeres privadas de la libertad, lavarle su ropa, cocinarle, limpiarle la celda, etc. Y las otras, incluso seguir cometiendo delitos dentro de prisión, lo cual es sumamente irónico, porque supuestamente las cárceles son nuestros centros de reinserción social donde pues procuramos que la gente no vuelva a delinquir cuando salga. Y esa misma cárcel te orilla a que tu única opción sea para sobrevivir, insisto, hablo de sobrevivir, no estoy hablando de ningún lujo, sea el contrabando, el vender droga, el seguir trabajando para la delincuencia organizada estando dentro de prisión, hasta prostituirse en los penales de hombres que normalmente en México se le conoce como penales mixtos, no es que sean mixtos, es que están dentro del centro penitenciario de hombres, hacen un espacio para las mujeres y los divide una reja o un muro. Entonces hay mucha corrupción y eso provoca que pues, se permitan como este tipo de trabajo sexual dentro de prisión. Entonces, para mí esta visita fue la primera vez que yo me puse a pensar entonces de qué sirven las cárceles, ¿no? ¿Para qué tenemos a más de 200,000 personas privadas de la libertad que no están aprendiendo nada nuevo, que no están trabajando? No estamos pensando en quiénes dejan afuera, porque muchas siguen teniendo hijas o hijos, siguen pagando una renta afuera, tienen gastos de los útiles escolares, de la colegiatura de los niños, y adentro no hay dentro de prisión no hay trabajo. Entonces, ¿qué esperamos de las cárceles? Si las cárceles como las tenemos hoy en día son los mismos lugares que orillan a esos contextos de violencia y de pobreza que llevaron a las personas a delinquir en primer lugar. Entonces, yo seguí yendo a la cárcel, ya con una visión completamente distinta. ¿Me ayudan cambiándole? Ay, no, esa no es, la otra, si se puede. Da igual yo siempre hablo en el fijo en la presentación, no se preocupe. Entonces, es que esa es la que está en inglés, ¿no? No, la otra presentación, es que te mandé dos. Si no, no pasa nada. Era nada más para que vieran los productos. A ver, chance, cámbiale una más. Otra. Ahí, ajá, ahí la podemos dejar. Entonces, así es como surge La Cana, como una organización para llevar actividades productivas a las cárceles y que las cárceles realmente fueran lugares de oportunidad y no lugares de castigo. Porque como sociedad solemos entender la justicia con que alguien se fue a la cárcel, ¿no? Incluso en temas
lo que me digan, ¿no? La banda de asaltantes ya los metieron a la cárcel y decimos, ya, la cárcel, ya qué bueno que están en la cárcel, ¿no? Como si la cárcel fuera a solucionar algo. ¿Cuántas veces no vemos a nuestros legisladores decir, vamos a aumentar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, vamos a los feminicidas, en vez de 60 años le vamos a dar 100 años de cárcel? Y un feminicida, se los juro, porque he entrevistado a muchos, se los juro que nunca dice, no, es que como ya son 100 años de cárcel, en vez de 60, ya no voy a matar mujeres, no. Eso no existe, es una falsa sensación de justicia que nos hacen creer estas políticas punitivistas, populistas, pero la cárcel de nada sirve para combatir la delincuencia. Entonces, sin embargo, es lo que nos hacemos creer como sociedad. Lo que nos hacen creer como sociedad es que entre más cárcel, más seguridad. Y la cárcel no tiene nada que ver con la seguridad, porque la cárcel, si algo hace, es para quienes intentan construir un proyecto de vida lejos de la delincuencia, en la cárcel no van a encontrar esas oportunidades. En la cárcel, si no eras delincuente, seguramente te vas a volver delincuente, y si ya eres delincuente, vas a conocer a más gente para ser un mejor delincuente. Nada se habla de reinserción social en un penal en México, desafortunadamente. Entonces, la CANA surge como esta organización para llevar actividades productivas a las cárceles de México. Y tenemos distintos ejes de trabajo. El primero, vimos que muchas mujeres ya sabían tejer, ya sabían bordar, hacían como ciertas artesanías que vendían el día de las visitas, el sábado y el domingo que venían los familiares a verlas, pues le vendían una bolsita o le vendían un bordadito, y eran las típicas cosas con mucho trabajo y mucho talento, pero que comprarías más por ayudar, no necesariamente porque te gustan. Y entonces dijimos, bueno, hay que traerles un producto un poco más comercial, les ayudamos a venderlos y les damos el dinero. Y así empezamos a vender productos hechos en prisión. Estos son algunos de los productos que vendemos. Hoy en día ya trabajamos en 8 reclusorios, estamos en todos los reclusorios del Estado de México y en la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla, y estaremos próximamente en Monterrey, en Nuevo León, en el penal de Apodaca, en Monterrey. Y así empezamos, como la gente, pues dijimos, ya tiene algo que hacer, ya tienen un ingreso económico, se les paga bien, se están vendiendo bien los productos, vendemos alrededor de 35,000 productos al año, vendemos muchos productos, las mujeres no paran de trabajar, y de pronto me acuerdo que un día llegué al penal y yo tenía una clienta que me había pedido unos ositos así de peluche para dar como regalitos para la fiesta infantil de su hija. Y me pidió 50. Entonces yo le dije, perfecto, voy el viernes al penal, los recojo y el sábado es la fiesta de esta niña. Entonces yo llego el viernes al penal y me dice esta chava, no, la verdad es que no trabajé. Y yo, ¿cómo que no trabajaste? Y me dijo, es que me acaban de sentenciar, yo obviamente pensando que no, la fiesta infantil y cosas súper banales que no, ni siquiera se nos ocurre realmente ponernos en sus zapatos. Y me dijo, no, es que me acaban de sentenciar a 42 años de prisión y no tuve la energía para pararme y trabajar. Y entonces ese fue un momento muy importante para nosotras porque dijimos, claro, ¿cómo le hacemos? O sea, realmente el reto está en cómo le hacemos para que incluso una mujer que no va a salir en los siguientes 42 años encuentre una motivación para pararse todos los días a trabajar, para ser un mejor ejemplo para sus familias y para las demás, para que encuentre un sentido de vida aún estando en prisión, ¿no? O aunque le queden 10 años y en 10 años va a salir. Entonces creamos un eje de salud mental, donde tratamos distintos temas como depresión, como ansiedad, como maternidad en prisión, porque en México los niños y niñas pueden estar en prisión hasta que cumplen 3 años de edad. Entonces tenemos niños y niñas que viven en prisión con sus madres en la celda con otras 80 personas. O sea, les voy a describir, por ejemplo, el penal de Ecatepec, Barrientos de Ecatepec, que estuve ayer en ambas. Es una celda, digamos, un dormitorio, como le llaman, pónganle que la mitad de este tamaño. Duermen unas 120 personas, todo es como litera, así. Obviamente no caben, duermen 2 o 3 por cama y ni siquiera es cama individual. Yo les diría que es un poco más chica en un colchón que ni siquiera es colchón, es como de estos, como hule espuma, no sé ni cómo se llama. Entonces imagínense que ahí duermen 2 por cama y un bebé recién nacido, ¿no? O sea, ese es el contexto donde todo el día también consumen drogas, huele a marihuana, igual la de al lado se está metiendo piedra, entonces el niño ya lloró en la noche y se despierta a todas las otras 80 personas que duermen en el mismo dormitorio. Entonces, para que se den una idea del caos que es, ¿no? Entonces tratamos ese tipo de temas, pero sobre todo nos enfocamos en educación, prevención y erradicación de violencia de género, porque nos dimos cuenta, incluso ya escribimos un libro del tema que pueden encontrar en cualquier librería, se llama Acusáis a la mujer sin razón, que una de las principales causas de por qué las mujeres terminan en prisión, ¿cuál creen que sea?
Violencia de género, sí, justo. Y violencia de género en distintos niveles, porque hay desde el típico caso de una mujer que era pareja, novia, esposa, lo que sea, de una mujer sicaria, digo, de un hombre sicario, y entonces cuando lo agarran a él, la agarran también a ella y les dan las mismas o peores sentencias que a los hombres. O una mujer que me decía, es que yo sabía que él hacía algo ilegal, pero yo como me iba a ir de mi casa si tengo 3 hijos, no trabajo, ¿a dónde me voy a ir? ¿No? Entonces tengo que aguantar aquí por mis hijos, porque es esas creencias que tenemos luego sobre el amor romántico, ¿no? Como el amor es sacrificio, el amor duele, yo todo lo tengo que aguantar, el amor tiene que durar para siempre, y esas falsas creencias pues nos llevan de pronto a quedarnos en relaciones violentas o relaciones tóxicas, y eso es lo que pasa en la gran mayoría de los casos de las mujeres que están en prisión. Entonces lo que hacemos nosotras en este taller de Alzar la Voz por Todas es primero identificar qué es violencia de género, porque no saben la cantidad de veces que me dicen, es que a mí nunca me golpearon, a mí nunca me golpeó, entonces yo nunca he sido víctima de violencia, ¿no? Pero ni siquiera logramos, está tan normalizada la violencia en México, la violencia de género en particular, que ni siquiera lo identificamos como violencia, ¿no? Entonces, hay un ejercicio que hacemos al principio de cada sesión de Alzar la Voz por Todas, que se ponen todas contra la pared y decimos, dé un paso a quien le hayan mandado a cambiar de ropa porque estaba muy corta la falda, ¿no? Dé un paso a quien no le dejan salir con sus amigas en la noche porque es de putas. Dé un paso a la que hayan vivido celos excesivos por parte de su pareja, ¿no? A quien le hayan controlado sus comunicaciones. Y así hasta que ahí llegamos a golpes y demás. Entonces, ahí es una forma de darnos cuenta de decir, o sea, eso también es violencia, ¿no? Eso trabajamos con ellas con la finalidad de que ellas tengan las herramientas, no solo para identificar, sino para salir de relaciones violentas, que tengan las herramientas económicas y emocionales para poder salir de esas relaciones. Económicas es muy importante, porque sí, tú puedes estar muy empoderada, muy segura de que quieres dejar la relación, pero si no tienes qué comer y dónde vivir, difícilmente vas a dejar esa relación. Entonces, esto es lo que hacemos en el taller de Alzar la Voz por Todas. Es un taller que a mí me encanta porque te das cuenta cómo ellas van despertando, decir, no puedo creer que me hayan educado así. O sea, ¿por qué me dijeron que yo como mujer no debía de trabajar, que tenía que encontrar alguien que me mantenga, un esposo, y que yo siempre fiel a mi esposo, que no lo debo de cuestionar? Y algo que también me encanta es que me dicen, es que si yo hubiera tenido esta información siendo adolescente, mi vida hubiera sido completamente distinta. Entonces siempre nos piden como los manuales y las hojas, los apuntes para dárselos a sus hijas, porque es información que como mujeres tenemos que saber, ¿no? Entonces, esto es un poco del eje de salud mental. Tenemos otro eje de educación, arte, cultura y deporte, donde llevamos a cabo distintos talleres, desde yoga. Por ahí debo de tener fotos, a ver si me cambian. Ah, no hay foto. Bueno, ese es el taller, la clase de yoga. Yoga, meditación. Tenemos un club de lectura feminista también dentro de prisión, que es como muy divertido entrar y escuchar cómo se empiezan a agarrar el chongo en las diferentes opiniones. Tenemos otro de cine debate, tenemos un taller de escritura, de lectura, tenemos clases de inglés, clases de matemáticas. Y aquí la idea es complementar un poco el área de trabajo y el área de atención psicológica o salud mental. También tenemos un proyecto un eje que se llama Proyecto Libertad, donde defendemos a mujeres que han sido injustamente encarceladas o que han sufrido violaciones a sus derechos mientras estaban en prisión o durante su proceso penal. Y aquí es increíble la cantidad de injusticias que logramos ver, y te das cuenta realmente quiénes son las personas que están en prisión. Porque en prisión difícilmente están los delincuentes, porque los delincuentes están afuera, vemos todos los días delincuencia. Entonces, la gente que llega a prisión es gente que no tiene una defensa adecuada, que no tiene los recursos para pagar una defensa adecuada. Es gente que, sí, gente inocente, y también obviamente hay gente culpable, y luego me dicen muchas críticas de que yo me dedico a ayudar a delincuentes y que estamos sacando a todos los delincuentes de la cárcel, y yo no estoy diciendo que la cárcel no sea necesaria. Desde luego que hay gente que tiene que estar privada de su libertad porque es un riesgo para la sociedad, pero cuestionarnos a qué cárcel estamos metiendo a la gente. Una cárcel donde realmente va a tener las herramientas para cambiar o donde va a salir peor de cuando entró, ¿no? Y en segundo lugar, también cuestionarnos por qué todo lo queremos resolver con cárcel.
Yo me acuerdo en la pandemia que decía, que veía que legisladores proponían cárcel a quien no traiga cubrebocas. Y yo decía, bueno, ¿y eso qué va a resolver? ¿No se va a acabar la pandemia? Y le vas a arruinar la vida a la familia de ese hombre y o sea, no más vas a saturar más las cárceles donde ya están saturadas y hay una pandemia, ¿no? O sea, pero decimos, no, sí, esa es una gran estrategia, ¿no? Y la gente aplaudía este tipo de soluciones. Entonces, sí, la cárcel, desde luego, en ocasiones es inevitable y es necesaria, porque hay gente que quizás sí es un riesgo para la sociedad y gente que cometió un delito grave y que tiene que cumplir una condena. Pero también cuestionar por qué estamos mandando a la cárcel a gente que igual y se pudo haber resuelto de alguna otra forma, ¿no? Tenemos medios alternativos para solución de controversias. Les voy a poner un ejemplo. Una chavita de 18 años que llegó a Proyecto Libertad, que es este eje donde defendemos a mujeres que no tienen acceso a una defensa adecuada, iba en el metro con su pareja y se robaron un celular de la de al lado, como que se le cayó, como que le hicieron así. El punto es que la cachan, ¿no? La llevan a la policía, el celular lo regresan, o sea, ni siquiera hubo como un daño material, y a ella la llevan a prisión y le dan 13 años de sentencia por robarse un celular. Esta chava tenía 2 hijas chiquitas, como de 1 y 2 años, algo así, y algo que hicimos en Proyecto Libertad fue hablar con el juez y decirle, ¿de qué sirve que tú metas a la cárcel a esta mujer, donde sus niñas se van a ir al DIF, donde no hubo un daño material, donde ni siquiera sabes si realmente a la víctima le estás preguntando si realmente eso ella entiende por justicia o ya con tu celular está bien, o si le podemos poner otra sanción? Podemos mandarlo a la casa con un brazalete, podemos decirle que venga a firmar, que vaya al curso de lo que tú quieras, y eso me lleva a mi siguiente programa, bueno, ya ni lo estoy viendo. Bueno, en Proyecto Libertad tenemos muchos casos así, desde delitos o sea, como robos, como beneficios preliberacionales, por ejemplo. También tenemos muchas amnistías, tramitamos amnistías en el Estado de México. Y también casos de violaciones adentro, ¿no? O sea, tenemos mujeres, por ejemplo, que no se les da una atención médica en el embarazo. Me acuerdo muy bien de una chava que ella ya había, para empezar, nunca la llevaron a un ginecólogo, entonces ella no sabía cuántas semanas tenía de embarazo, no sabía si faltaban 2 meses o un día para parir. Y un día ella empezó a sentir contracciones y ya había tenido un bebé, entonces reconoció ese dolor y le dijo, estoy teniendo contracciones. Le dijo, no hombre, te faltan a ti como 2 meses, no inventes, eres una exagerada, eres una payasa, no sé qué. Sigue con contracciones, y de repente le dice, ya se me rompió la fuente, o sea, de verdad estoy ya dando a luz. Y le dice la custodia, no hombre, te estás haciendo pipí, no seas exagerada. Y el punto es que no le llamó al doctor y para cuando le llamó y la llevaron al hospital, el bebé ya se había ahogado con líquido amniótico. Y sobrevivió el bebé con muchos daños, pero sobrevivió, ¿no? Y también, bueno, llevamos ese proceso incluso por violencia obstétrica en contra de esta mujer. Bueno, y podría platicarles muchos casos de Proyecto Libertad, pero la verdad es que es increíble cómo las injusticias y las tonterías por las que mandamos a la gente en este país. O sea, tengo una chava que le dieron 4 años de prisión por robarse un arroz con leche de un Oxxo, por ejemplo, ¿no? Y algo que nos estamos enfocando mucho ahorita es en 2 proyectos. Uno, en las mujeres que están en prisión por matar a sus agresores, o sea, de cómo la legítima defensa realmente no se aplica en México, no se toma en cuenta, como la perspectiva de género con la que se debe juzgar al momento de juzgar un asunto en el que haya violencia de género. Y el segundo, ya se me olvidó qué iba a decir. No, justo legítima defensa y casos en los que no se haya juzgado con perspectiva de género. Por ejemplo, eso pasa mucho en la delincuencia organizada. Tengo una mujer que cuando escribimos el libro fuimos a los penales de prácticamente todo el país. Esta mujer está en Coahuila. Y yo le pregunté, ella venía por secuestro con un grupo de otros hombres que también estaban privados de la libertad. Y yo le pregunté que si ella creía que a ella si la habían juzgado con mayor severidad que a sus compañeros. Y me dijo, sí, a mí en la audiencia la juez me dijo, es que mira, ellos son hombres, ellos actúan como por instinto, así como que no lo piensan, como que reaccionen, tienen como un instinto animal. Pero tú eres mujer y tú sí razonas, porque ella era mujer también, las mujeres sí razonamos, entonces como tú sí tuviste tiempo de pensarlo, a ella le dio más años de sentencia.
¿no? Entonces, algo que intentamos visibilizar es cómo los roles y los estereotipos de género afectan al momento de juzgar, ¿no? Y cómo, por ejemplo, tengo a otra que ella era pareja de un miembro de la delincuencia organizada, pero a ella, este cuate se la lleva de su casa cuando tenía 12 años. ¿Okay? Ella era de Veracruz, el cuate tenía como casi 50. Le dice, tú te vas a casar conmigo, se la lleva. Y bueno, ella, una niña de 12 años, pues crece con él, obviamente sufre unas violencias terribles, él no la dejaba tener celular, no la dejaba tener amigas, no la dejaba salir de su casa sin seguridad, etcétera. Y resulta que este cuate tenía una banda de secuestradores, la agarran a ella ya como 10 años después y le dan como 65 años de sentencia a ella, que nunca, o sea, sí, claro que tenía conocimiento de que algo hacía su esposo porque se cambiaban todo el tiempo de casa y en fin, todo viene en el libro, si lo quieren leer, ya para no entrar a mayor detalles, pero lo que decimos es cómo el juez que tuvo este expediente en sus manos puede sentenciar así sin mirar el contexto, ¿no? Que eso es precisamente la perspectiva de género, ¿no? Sin tomar en cuenta la perspectiva de género y sentenciar a una mujer a 60 y tantos años de prisión, cuando ella a su vez era víctima de este hombre, ¿no? Y qué otras medidas podemos proponer para estas mujeres en que la privación de la libertad nada va a servir más que arruinarles la vida, ¿ok? Entonces, ahora yo les sigo haciendo así como si estuviera viendo la presentación. Tenemos otro programa de seguimiento en libertad. Para cuando las mujeres salen de prisión, las ayudamos a conseguir un empleo, ya sea con nosotras o con alguna empresa aliada nuestra. Les damos atención psicológica a ellas y a sus hijos e hijas que van a, o quien las va a recibir afuera, y les damos las herramientas para que puedan terminar con su educación. Hoy tenemos, por ejemplo, a 2 mujeres que están estudiando Derecho, una está estudiando para ser chef, tenemos varias que han emprendido sus propios negocios, y estoy hablando también de mujeres que cometieron delitos de alto impacto, ¿no? Hay una que me da mucho orgullo, que se llama Angie. Ella, por ejemplo, nació en una familia de secuestradores. Su mamá y su papá eran secuestradores, sus primos, sus tíos, toda la cuadra. Ella creció ahí, ella siempre creció con su casa como con cosas sospechosas pasando. Eventualmente, cuando ella creció, pues era la que le daba de comer, se empezó a involucrar más y más y más. Ella pasó 24 años privada de la libertad en el penal de Santa Marta, Catitla, y ahí la conocimos. Y cuando ella sale de prisión, nos dice, yo no puedo ya regresar con mi familia, yo necesito que cortar todo tipo de lazo porque mi familia se sigue dedicando a esto y siguen libres. Entonces, nuestro programa de seguimiento en libertad consiste en hacer un plan personalizado a cada una de las mujeres, donde tomamos en cuenta todos los factores de riesgo que esa persona puede tener, ¿no? Familia o contexto criminógeno, si tiene algún tema de salud mental, si tiene dónde vive, si sufre violencia de género por parte de su pareja, si la persigue su pareja, porque luego también pasa eso, no quieres volver conmigo, entonces las acosan hasta que, y las violentan de unas formas terribles. ¿Qué grado de escolaridad tienes? ¿En qué chamba te podemos colocar? ¿O cuáles son tus aspiraciones y tus sueños? ¿No? ¿A ti a qué te gustaría dedicarte? Entonces, hacemos todo un plan personalizado de estas mujeres y les hacemos un plan de acción que dura 1 año. Nosotras solamente las seguimos durante 1 año y después ya depende totalmente de ellas. Para que se den una idea, en México, 1 de cada 5 personas que sale de prisión regresa. ¿Okay? Es alrededor del 20% de reincidencia. Hay estados en que alcanza hasta el 55% de reincidencia. En la Cana solamente tenemos un 3% de reincidencia. Y estos casos de reincidencia han sido por temas de adicciones. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no tenemos un problema de delincuencia con ellas, tenemos un problema de adicciones. Y ese problema de adicciones no se va a resolver en la cárcel, va a empeorar en la cárcel, ¿no? Entonces, algo que hacemos mucho en investigaciones académicas, estamos ahorita escribiendo un segundo libro, es precisamente visibilizar por qué terminan las mujeres en prisión. Pero no qué delito cometieron, sino cuáles son las causas que llevaron a una mujer a terminar privada de la libertad, para así identificarlas y poder prevenir estas causas. Ah, mira, ya está la presentación. Muy bien. Ok. Entonces, seguimiento en libertad, y también estamos por inaugurar la primera y única casa de medio camino en todo el país para las mujeres que salieron de prisión. Es una casa que está en la Ciudad de México, en Xochimilco, donde ellas pueden vivir de manera temporal 3 meses, idealmente 6 meses en casos muy extremos, en lo que rehacen sus vidas. Porque
Algo que nos ha pasado muchas veces, o sea, a mí me han marcado 2, 3 de la mañana de, oye Dani, tengo 0 pesos en mi bolsa, ya no tengo contacto con mi familia, no sé a dónde ir, y lo que nos empezó a pasar es que nuestras chicas con las que llevábamos años trabajando dentro de prisión, nos dicen, es que, ¿dónde vivo yo? ¿No? O sea, es, o me voy al trabajo sexual, o me voy a vivir a la calle, o me regreso con la delincuencia organizada, porque no hay opciones, ¿no? Y súmale todo el estigma que hay alrededor de una persona que salió de prisión. O sea, hay muy poca gente que realmente está dispuesta a contratar a alguien con antecedentes penales. Y entiendo, obviamente, ese temor de cuando alguien te dice que tiene antecedentes penales, porque claro que vivimos en un México sumamente violento y sumamente peligroso, especialmente si eres mujer. Entonces, nuestra reacción es, no, antecedentes penales no. Bueno, recientemente el Senado aprobó una reforma para que ya no se pueda pedir antecedentes penales, va a pasar a Cámara de Diputados y ya veremos, pero sí, yo considero que sería un gran avance en tema de reinserción social. Porque también es increíble, o sea, a mí me parece increíble que los estados no relacionen reinserción social con seguridad. O sea, los estados no tienen políticas de atención postpenitenciaria. Entonces, pensamos que una persona va a entrar a la cárcel donde no tiene trabajo, donde no estudia, donde no tiene oportunidades, donde hay violencia, corrupción y todo lo que se puedan imaginar, donde duerme amarrado con ratas y cucarachas, y de repente un día va a salir de la cárcel y va a encontrar chamba, va a regresar con su familia y se va a volver un ciudadano de bien, ¿no? O sea, es ridículo pensar así, que el Estado de México, por ejemplo, no les dan ni un folleto de márcanos a este teléfono, nada. Entonces, sales, aparte en la madrugada, porque cuando salen es en la madrugada, para que no se les alborote el gallinero, y salen, ¿y ahora qué? ¿No? Porque a los hombres sí los reciben con mariachis, con flores, con su comida favorita esperándolos en casa, pero las mujeres en su gran mayoría las abandonan. Y también hemos hecho varios estudios de por qué las mujeres son más abandonadas. ¿Por qué creen ustedes? Las mujeres, o sea, hemos tenido muchos casos de que están, por ejemplo, 2 hermanos en la cárcel y al hermano sí lo visitan y a la hermana no. ¿Por qué creen que sea eso? Justo, ella, ¿lo quieres repetir? Ok, que las mujeres representan un rol de cuidadoras, entonces quien va a la cárcel a visitar a los hombres privados de libertad son las mujeres. Exacto. Tú vas, o sea, yo me acuerdo la primera vez que fui a la cárcel y que había puras mujeres en la fila y dije, ay, seguro hoy es el día en que pueden venir las mujeres y mañana u otro día solo pueden entrar hombres. Y pregunté y me dijeron como, no, pueden venir hombres, nada más, no vienen. Justo es eso. O sea, el estereotipo que nos recae a las mujeres como las cuidadoras, las responsables, las incondicionales, y sobre todo por el rol de género que vemos de las mujeres, de que las mujeres tenemos que ser buenas, lindas, no podemos ser agresivas, tenemos que ser sumisas, tenemos que comportarnos de tal manera. Y entonces una mujer que sale de ese rol de buena, sumisa, pura, buena madre, buena esposa, que no sale de casa, una mujer que rompe con ese rol y comete un delito, es mucho más juzgada y mucho más criminalizada por la sociedad, pero por su familia también. A los hombres les perdonamos un poquito más que sean violentos, a las mujeres no, porque las mujeres no debemos ser violentas, ¿no? Conforme a ese estereotipo. Y es muy triste ver cómo se ve eso incluso en las cárceles, porque las cárceles son un reflejo de nuestra sociedad, ¿no? Ayer estuve en un panel donde estaba el exsecretario de Seguridad del Estado de México y él decía, las cárceles no son violentas, sino que la sociedad mexicana es violenta y la sociedad, esa violencia de la sociedad se refleja en las cárceles. Entonces, quiero dejar un espacio para preguntas y respuestas, y si da tiempo, les pongo un video, y si no, el video luego se los mando y ahí se los ponen. Pero no sé si alguien de ustedes tenga alguna duda, pregunta, interés en trabajar esos temas. Bueno, nos hemos dado cuenta que el aparato jurisdiccional en México está asquerosamente rebasado. En la Ciudad de México
Es muy difícil promover ante Poder Judicial. La pregunta es, ¿la reinserción social logra disminuir esta cifra ante el aparato jurisdiccional desde una perspectiva de prevención? Sí, mira, yo miré un paso antes, porque recordemos que el Poder Judicial no es el único responsable. Tenemos que ver nuestros ministerios públicos y nuestras fiscalías. Entonces, si no investigamos bien y si no le presentamos un caso con los datos de prueba suficiente al juez o la jueza, pues no va a lograr sentenciar o juzgar a una persona, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que desde las fiscalías y desde los MPs y los defensores de oficio ya traemos un problemón por la carga de trabajo, no, creo que nos estamos enfocando mucho más en castigar que realmente en prevenir. Y pues es más fácil decir ya sentencia, 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 vamos a mandar a todos a la cárcel y luego no hacemos nada para que no regresen a la cárcel esas personas. Entonces, desde luego, trabajar con personas privadas de la libertad no es un tema de caridad, ¿no? Porque luego muchos dicen, ¿yo por qué tengo que ayudar a esa persona cuando hay tanta gente afuera que no tiene tampoco trabajo y tú vas y das trabajo a la cárcel? Pero mira todas las mamás solteras que tenemos, ¿no? Y me atacan mucho por eso. Y, ok, si no quieres empatizar con la historia de esa persona, porque también hay que escuchar las historias de quienes están en prisión, pero si no quieres empatizar con esas historias, está bien. Pero creo que todos podemos acordar o coincidir en la idea de que queremos un México más seguro. Entonces, trabajar con personas privadas de la libertad, trabajar en reinserción social, es trabajar por un México más seguro, porque es trabajar en prevención del delito. Entonces, volviendo a tu pregunta, sin duda, el trabajar en reinserción social previene la delincuencia y por ende previene pues que sigan todo ese caminito de que echemos a andar toda la fiscalía, a los MPs, a los defensores de oficios y que ya no lleguen nuestros jóvenes y nuestras mujeres ante un juzgado, ¿no? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es David Álvarez. Bueno, la conferencia es enfocada a la perspectiva de género y pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero quisiera preguntarle si la asociación que tú manejas ha pensado en la reinserción del otro lado. Yo digo, es más difícil que un hombre cambie por diversos factores, pero pues no sé cómo lo han tocado o cómo han Sí. tratado ese tema tú y tu asociación. No, no necesariamente es más difícil que un hombre cambie, creo que eso también se basa un poco en el estereotipo que tenemos de los hombres. Nosotros trabajamos con mujeres porque empezamos trabajando con mujeres y un poco nos damos cuenta que no nos podemos ir a otro lado hasta no tener como un modelo más establecido y hay mucha chamba con mujeres también, pero sin duda los hombres también necesitan de muchísimo apoyo. Las mujeres solamente representan alrededor del 6% de la población penitenciaria en todo el país, ¿no? El 94% restante son hombres. Los hombres hay más hacinamiento, hay más sobrepoblación. Solamente trabajamos con hombres en Proyecto Libertad, en defensa, cuando vienen como con una mujer en la misma, o sea, en la misma causa. Y estamos trabajando en un proyecto de educación sobre violencia de género para hombres que están sentenciados por cometer delitos violentos contra mujeres, ¿no? Entonces, a trabajar con ellos estos temas. Sin duda, a mí es un proyecto que tenemos muy presente, el trabajar con hombres, creo que se necesita muchísimo, pero al mismo tiempo las mujeres al estar más abandonadas tienen menos apoyo de afuera, ¿no? Entonces cuando hay un donativo de zapatos o un taller de no sé qué, pues se lo dan a los hombres porque son más y son más problemáticos. Entonces por eso es que trabajamos con mujeres, pero sí, sin duda los hombres se necesita muchísimo. ¿Alguna otra pregunta? Permítame, maestro, y después. Gracias, muchas gracias. Doctor Carlos Buitrón, mire, para usted, ¿qué medidas debería implementar el gobierno de México dentro de las penitenciarías femeninas para poder llevar a cabo una buena reinserción social? Pues, en primer lugar, no meter a la cárcel a todos por cualquier cosa, ¿no? O sea, creo que la cárcel tiene que ser el último recurso. O sea, la privación de la libertad debe ser el último recurso en temas de justicia penal. O sea, creo que podemos promover otras medidas alternativas a la prisión,
como ya existen diversas recomendaciones internacionales y buenas prácticas. Pero una vez que están en prisión, sin duda la capacitación laboral y el empleo, garantizar el trabajo dentro de prisión, porque cuando te privan de la libertad sí se suspenden algunos derechos, como los derechos políticos, como el derecho obviamente a la libertad personal, pero el derecho al trabajo no debería, ni a la educación, ni a la cultura, ni a las artes y demás, no debería de restringirse ni limitarse. Entonces, sin duda, el derecho al trabajo, no solamente por un tema económico, para que puedan seguir apoyando a sus familias afuera, sino para tenerlas ocupadas. El derecho a la educación, creo que también, sin duda, es muy importante como eje de reinserción social, y arte, cultura y deporte, ¿no? Como medios también para lograr incluso hacer comunidad adentro. Y a ver, yo siempre digo, o sea, la delincuencia es un problema social multifactorial. Yo no te puedo decir, es porque no hay empleo, es porque no hay educación, o es por pobreza. No, depende de muchas cosas la delincuencia. Por ende, la reinserción social también. Se debe atacar desde un eje integral, lo cual no estamos haciendo ahorita. O sea, tú vas a la cárcel, difícilmente va a haber una fuente de empleo, y si la hay, o sea, en el Estado de México, por ejemplo, es muy común que hagan como pinzas de ropa y les pagan como 50 centavos el millar de pinzas y ganan unos 20 pesos al mes por trabajar todo el día, ¿no? Entonces, evitar este tipo de prácticas y realmente proveerles las herramientas para que ellas aprendan, para que ellas estudien, para que trabajen, y el día de mañana que salgan, pues puedan tener un oficio en el que se puedan dedicar, ¿no? Y bueno, salud mental y atención psicológica, desde luego. Hay muchas cosas que tienen que sanar antes de salir. Hola, mi nombre es Gabriel Herrera y mi pregunta es, comentabas que recibes muchos comentarios sobre que eres defensora de criminales, y la verdad es que yo he visto mucho de ese tipo de comentarios en redes sociales. ¿Crees que este tipo de mentalidad proviene de la perspectiva que tenemos como sociedad mexicana de que la venganza es igual a justicia? Sí, yo creo que porque ni siquiera nos damos el tiempo de realmente escuchar las historias, ¿no? O ni siquiera nos damos el tiempo de realmente entender por qué la gente está en la cárcel. Nos da igual. Decimos, qué bueno que está en la cárcel, qué bueno que ya lo agarraron, porque es un delincuente, es una ladrona, es una no sé qué, y no nos ponemos a pensar, uno, si realmente cometió el delito, ¿no? Porque en un país como México hay muchos y muchas inocentes privadas de la libertad. Dos, ¿por qué cometió ese delito, no? O sea, te voy a poner un ejemplo. Tengo una chava que está en prisión por narcomenudeo, pero ella lleva viviendo en las calles desde los 4 o 5 años, y es a lo que, o sea, uno empezó a consumir desde muy niña, desde que era una niña, y eventualmente le dijeron, pues si quieres seguir consumiendo, ya tenía una adicción muy fuerte, tienes que ayudarnos a vender. Y ella ayuda a vender, aparte ella es mamá a los 12 años, una historia muy triste, ayuda a vender para comer, para dormir, para sobrevivir, y la agarran y la meten en la cárcel. Entonces, ¿es culpable? Sí, sí es culpable. Pero, a ver, vamos a ver su historia, ¿no? Porque, ¿qué estás resolviendo privando de la libertad de ella? Ella lo que necesita es un tratamiento por adicciones, necesita una forma digna de ganarse la vida, necesita un techo, ¿no? O sea, necesita un grupo de apoyo, una red de apoyo. Entonces, no nos ponemos a pensar eso porque queremos siempre una solución inmediata, ¿no? Entonces tú hablas de prevención y, o sea, a mí muchos donantes me dicen, por ejemplo, yo para realmente lograr la reinserción de una mujer necesito abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, criminólogas, una empresa que le dé chamba, una escuela, una universidad, o sea, una serie de factores. Entonces, igual y yo no voy a impactar a 100,000 personas al año, yo voy a impactar a 40, ¿no? En un año. Entonces, a mí los donantes me dicen, pero es que, ¿cómo? Tú todo el dinero que estás pidiendo y solamente vas a impactar a 30 personas. Eso como que nos da flojera, ¿no? Queremos rápido. Cometió un delito, cárcel, nos da igual qué pasa después. Entonces, creo que sí tiene que ver con esta idea que tenemos de la justicia, ¿no? ¿Quién? Ah, ya. En primer lugar,
quiero felicitarla por este Gracias. tema tan interesante que está abordando. Y la verdad es un tema inagotable. Sí. Yo quisiera que usted en ese programa que tiene, o en esos programas, retomara el tema de la corrupción. Está latente y es grave, ¿eh? De los 22 centros que existen en el Estado de México, me consta, la corrupción es el pan de cada día. Y si la corrupción es un obstáculo que permea, la verdad yo veo difícil la reinserción social. El otro tema que preocupa dentro del Estado de México, como los otros estados de la República, es de que no existen exprofeso reclusorios o prisiones de ejecución para mujeres sentenciadas, y debe de existir para que realmente haya separación de sentenciados y sentenciadas por sexo, por equidad de género. Sabemos que los 22 centros, como de todos los que existen en el país, son mixtos, aun y cuando en teoría se dice que hay separación, no es así. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en Barrientos, no me va a dejar mentir, el día de visita cómo conviven. Sí lo ha visto, ¿verdad? Sí, fui ayer. Los días sábados y domingos, y los espacios, el metro cuadrado para convivir con la familia, sabe cuánto cuesta. Es lamentable, por ejemplo, para accesar a la visita familiar, hay que formarse desde los días viernes. Sí ha visto la fila, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, estos programas por equidad de género son temas que se deben de abordar, y más con este nuevo gobierno, a ver si se puede hacer algo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, sí, solo una aclaración. En el Estado de México sí hay un centro que es Es el de Nesa específicamente- Bordo, No, Nesa Sur. Nesa, pero es un centro que está en observación o en experimentación. El de acá. Sí, Pero sí es exclusivamente ajá. para mujeres. El problema del centro es que no tienen Las aire condiciones libre. no tiene las condiciones óptimas. Pero bueno. Y sí. el otro aspecto que comentaba es el de la estancia de niñas y niños o bebés. Sí. Sabemos que la ley de ejecución de sanciones solamente permite que los niños, las niñas, puedan estar con su mamá hasta los 3 años de edad. Sin embargo, en la práctica, hay niños que rebasan los 3, tienen 4, 5, 6 años, cuando las prisiones son de adultas, de adultos. Sí. Y el otro aspecto que también llama la atención es la distancia en que tienen que viajar los familiares para visitar a su interna o su interno. Es grave que, por ejemplo, alguna interna que viene del penal de Cuautitlán y esté recluida en el penal de Sultepec. ¿Se imagina cuánto tienen que gastar? Y el tiempo que dispone. Sí, sin duda hay una infinidad, y de verdad una infinidad, nunca acabaríamos, de problemas que rodean el sistema penitenciario. La corrupción, sin duda, es terrible. Solamente por visitar a tu familiar te cobran. Sí. Por sentarte en la mesa te cobran. Y- Por traer comida, por meter tales cosas te cobran. Los niños y niñas que tienen más de 3 años es porque estaban ahí antes de que entrara en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por eso hay niños de 8 o 10 años en la cárcel, porque estaban antes de que entrara en vigor la Ley de Ejecución y se les permitió quedarse. Desde luego que un solo programa de una organización de la sociedad civil no va a poder con todo, no va a poder Sí. resolver todos los problemas que rodean el sistema penitenciario porque son muchísimos. Ya lo adelantabas bien, la distancia que tienen que recorrer, lo que cuesta, lo que tienes que formar, lo que te cuesta visitar a tu familiar, además de todos los gastos que ya tienes afuera, las distancias, ¿no? Por ejemplo, en México abrieron el único penal federal de mujeres, el Ceferezo 16, está en Morelos. Morelos. Pero ¿qué pasa si tú eres de Coahuila? ¿No? ¿Cómo vamos Sí. Digo, hay ciertos amparos que han promovido y demás, pero sí, o sea, a ver, es un programa de reinserción que hacemos lo que podemos con lo que hay. Difícilmente vamos a lograr cambiar todo un sistema corrupto, podrido de años. Es muy difícil que cambie, pero creo que poco a poco hemos tenido grandes cambios. Las mujeres se ve, ¿no?, en los índices de no reincidencia, se ve en los indicadores que tenemos en cómo consiguen trabajo, cómo ya pueden ser las
principales proveedoras de la familia, cómo pueden ya dejar esa pareja violenta, ¿no? Y creo que si nos ponemos a pensar de que es que faltó esto, falta esto, falta esto, obviamente, ¿no? Pero creo que lo que no tenemos que enfocarnos es en el trabajo en equipo como sociedad civil, como sociedad, como gobierno, ¿no? Y dejar de echarle toda la culpa al gobierno de todo y tomar acción en lo que nosotras podamos y en lo que nos corresponde a nosotras, porque sí hay una infinidad de problemas en este país. Por último, nada más, considero que es una tarea interdisciplinaria. No solo Sí. es el personal penitenciario, porque también todo inicia con las fiscalías y en los juzgados penales. Se requiere también entonces que haya una eficiente capacitación, profesionalización, actualización de los fiscales y los juzgadores, porque efectivamente no es únicamente tarea de la autoridad penitenciaria ni de los familiares. Es cuanto por haberme escuchado. Soy docente de aquí de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Gracias. Sí, sin duda es un... Sin duda es un trabajo interdisciplinario y no podemos solamente decir es que es culpa de la autoridad penitenciaria o es culpa del Poder Judicial o es culpa de las fiscalías, los MPs, los policías. Es un trabajo enorme, ¿no? El hablar de reinserción social es abarcar distintos ejes también. Hola, buenas tardes. En el tema de las mujeres privadas de su libertad, en situación del cuidado de su bebé en estas cárceles, mi pregunta es, ¿existe alguna otra iniciativa de ley, aparte de los pocos artículos que se tienen en cuestión a la ley de ejecución penal, para proteger los derechos tanto de los niños como de las madres en su estancia en estos centros penitenciarios? Sí, a nivel internacional están, por ejemplo, las reglas de Bangkok, está la Ley Nacional de Ejecución Penal, y también la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y yo creo que el tema en México no tiene necesariamente que ver con el marco jurídico, porque en México nos encanta firmar tratados internacionales y la convención de no sé qué, y la foto y tal. Es un tema de que realmente apliquemos la ley, ¿no? Y que realmente se cumpla la ley. Y hablar de niñez y prisión es un tema muy complicado porque es una decisión muy difícil el decir, sí tiene que vivir con su mamá, pero en la cárcel, pero en qué condiciones, o sacarlo, pero con quién, con qué familiar, ¿no? Y el tema de visitas. Entonces, no necesariamente el marco jurídico es lo que está mal, sino la correcta aplicación de la ley. ¿Alguna otra pregunta que haya? Ok, vamos a hacer un ejercicio rápidamente. Si pueden ser las preguntas en bloque y posterior a eso las puede ir contestando nuestra ponente. Perfecto. Buen día. Pues primero felicitarte por el trabajo. Gracias. Yo creo que, como bien lo mencionas, es un trabajo que debe abarcar muchos ejes, sí, pero no cualquier persona está haciendo algo por cambiarlo. Entonces, de entrada, felicidades por eso. Obviamente no vas a solucionarlo todo sola. Y en ese sentido, mi pregunta, desde tu perspectiva, ¿qué podemos hacer nosotros desde afuera, nosotros como abogados, nosotros como futuros juzgadores, para apoyarte en el tema de género, principalmente hacia las mujeres? Porque, como bien lo mencionas, muchas de ahí están por delitos patrimoniales, se les juzga más severamente y es algo totalmente cultural. Entonces, nosotros desde afuera, ¿qué podemos hacer para apoyarte? ¿Qué podemos hacer para apoyar a esas personas? Claro, pues mira, hay muchas formas de sumarse. Creo que lo principal, o el primer paso que tenemos que dar como sociedad es concientizarnos, ¿no? De realmente cómo son las cárceles del país, qué entendemos como justicia, qué está pasando con nuestro sistema penitenciario, y el tener esta visión distinta, por si el día de mañana te llega alguien con antecedentes penales, pues es un poquito más sensibilizada sobre el tema. Eso ha sido un cambio enorme. Nosotros trabajamos con empresas que hemos dado muchos talleres de sensibilización y ha sido un cambio increíble porque les mandamos gente con antecedentes penales y les reciben y nos dicen son súper chambeadoras, etcétera, etcétera. Entonces, creo eso, ¿no? En el caso de la Cana en particular, hay muchas formas de sumarse, por ejemplo, con tiempo. En nuestra página es www.lacana, creo que está en la última diapositiva, vienen las redes. Otra.
Ahí está. Lacana.mx, @lacanamx, las mías son @Dani Ancira, Dani con i latina. Entonces puedes sumarte con tiempo, donar tu tiempo. Hay un cuestionario donde preguntamos algunas cosas de tu disponibilidad, tu área de expertise, etcétera. También tenemos prácticas profesionales, no estoy segura si aquí tenemos las prácticas, si no hay que platicarlo con mucho gusto. Y servicio social. También recibimos artículos de higiene personal, por ejemplo, toallas sanitarias, papel de baño, desodorante, cepillo de dientes, todo eso no hay en las cárceles. Y en tu práctica profesional, creo que como abogados y como abogadas podemos hacer mucho, ¿no? Por las personas privadas de la libertad. Quizás no te quieres dedicar a la sociedad civil enteramente, pero creo que todos y todas deberíamos de considerar en nuestra práctica el trabajo pro bono para alguien que no tiene oportunidades, ¿no? Y si hay alguien que le interesa ser defensor o defensora de oficio, ser una persona juzgadora, creo que desde esas trincheras se puede hacer muchísimo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea, estudio la licenciatura en Medios Alternos de Solución de Conflictos. Y primero me gustaría reflexionar un poquito sobre el lenguaje que usamos para denominar a las personas privadas de su libertad. Me parece que desde el uso del habla también podemos discriminar. En un segundo punto, creo que, y desde mi carrera particularmente, es muy interesante ver la reinserción social a partir de la perspectiva de género, que es un punto que tanta falta le hace a estos medios alternos de solución de conflictos. Y en este sentido también me gustaría verlo desde la justicia restaurativa. Y si bien es cierto que la violencia de género particularmente se debe de ver desde un enfoque integrador hacia la persona, hacia la mujer, me gustaría saber si la Fundación también tiene proyectos para la comunidad, para la familia, para los vínculos cercanos, porque me parece que en esta área de violencia de género y respecto a las estructuras que tenemos como machismo, estructuras patriarcales, no solamente se debe de dar desde el ámbito individual, sino cultural y comunitario. Entonces, me gustaría saber cuáles son como las cercanías que han tenido o si es que las tienen con la comunidad. Sí, en primero, el lenguaje es un tema sumamente importante. Nosotros usamos mujeres privadas, ex privadas de la libertad, no decimos internas, presas, reos, etcétera. Y a mí, yo sí procuro también hablar de las y los, ¿no? Tratar de incluir a todas las personas en el lenguaje. Creo que de pronto se me chispotea, pero en particular, al hablar de personas privadas de la libertad, creo que sí es muy importante mencionar eso, ¿no? Personas privadas de la libertad o ex privadas de libertad, porque también luego me llegan así las reclusas, las ex internas y así, y a mí la verdad esa parte no me gusta. En cuanto a justicia restaurativa, es un tema que a mí me encanta. No tenemos un eje de justicia restaurativa todavía, estamos trabajando en ello, pero trabajamos muy de cerca con una organización que se llama IDEJURE, que es Instituto de Justicia Restaurativa, de una chava que se llama Violeta Maltos, que hace un trabajo espectacular, y nosotras canalizamos muchos asuntos hacia allá, y creo que es un tema fundamental, ¿no? O sea, que ellas, o sea, quizás suena como muy cursi o muy como que estoy idealizando, pero yo realmente creo que el cambio de una persona, y he trabajado con personas que han cometido de muchos tipos de delitos, ¿no? Desde un robo hasta un secuestro, hasta un homicidio, o sea, de alto impacto también, y no ves realmente un cambio hasta que ellas no entienden que hicieron algo mal, hasta que ellas no entienden que dañaron a una persona y que le causaron un daño a una persona. Y me acuerdo, justo en diciembre del año pasado, se metieron a robar a casa de mis papás unas personas y robaron todo, o sea, no dejaron, pero ni una servilleta, ¿no? Entonces yo estaba obviamente como muy sacada de onda, muy triste, aparte es como, por el tipo de trabajo que hago, es como muy, o sea, por una parte dices, híjole, que los agarren y los metan a la cárcel, pero luego le dices, ¿quién será esa persona que se metió a robar a mi casa? ¿No? Es como que es un conflicto interno muy fuerte. Y yo tengo en nuestro programa de Segmento de Libertad a una chava que estuvo privada de la libertad
por robo a casa habitación precisamente. Y ella solita me dijo, Dani, yo nunca me había puesto a pensar qué sintieron las víctimas hasta que te vi a ti como llorando cuando estás hablando por teléfono con tu mamá. Y ella lleva como 8 años libre y cumplió una condena como de 15 años, ¿no? Entonces, más de 20 años después, ella me dijo, nunca como que me puse a reflexionar que yo hice un daño a una persona, ¿no? Y me dijo, ¿tú crees que algún día yo pueda reparar ese daño? Y le dije, yo creo que ya lo estás haciendo, ¿no? Porque ella es una chava que hoy se dedica, siempre que nos invitan a conferencias, ella viene a oficinas y ella habla de lo que es, como por todas sus compañeras que siguen adentro, ¿no? De lo que es la reinserción social, de cómo se vive en las cárceles. Pero creo que el meternos a este tema de justicia restaurativa sin duda es mucho y es muy urgente, como también buscar de qué forma podemos sanar este tejido social que no sea a través de la venganza y a través de la privación de la libertad. Creo que esta es la última por la hora. Por acá, Bueno. acá. Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Hola. Mi nombre es Jimena y actualmente estudio la licenciatura en Derecho y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo influye o afecta la concepción tradicional sistemática arraigada en la sociedad mexicana de los roles y estereotipos de género en los programas de reinserción social? Es brutal. Me acordé que no contesté el tema de la comunidad, ahorita te contesto. Ahorita que tenemos la Casa de Medio Camino, estamos trabajando cada vez más con como integración comunitaria. Estamos empezando por lo pronto con hacer eventos con los familiares, hijos e hijas de las personas que salieron de prisión, para que entre ellas mismas se encuentren comunidad, porque siempre me lo dicen, no es lo mismo yo salir de la cárcel y contarle a mi esposo o a mi mamá que no saben lo que yo viví, a yo platicar con otra mujer que también estuvo privada de su libertad, como lo que vivimos, lo que soñamos, como de pronto hay olores que te recuerdan a cosas, como de pronto hay sonidos, ¿no? Las patrullas, las luces, una ambulancia, piensas que es una patrulla, va a venir por ti. Entonces, procuramos cada vez más esta integración comunitaria para que en Xochimilco, por ejemplo, que es donde está la Casa de Medio Camino, la gente sepa que hay una casa donde hay puras personas que estuvieron en prisión y que también las integren dentro de las actividades productivas que hace la misma comunidad. Y ahora sí, ya regreso contigo al tema de los roles de género. Es un tema que a mí me apasiona. El libro que escribí, lo escribimos precisamente de cómo lo que nos dicen como mujeres creciendo, el cómo nos educan a diferencia de los hombres, lo que nos hacen creer que debe ser una mujer, que debe hacer una mujer, de cómo se debe vestir, de cómo se debe, a qué se debe dedicar, cómo tiene que tratar al marido, etcétera, cómo eso influye desde niñas, en este caso, en la privación de la libertad de las mujeres. Y hablamos de género y privación de la libertad y no de género y delincuencia, porque no necesariamente estás privada de la libertad, cometiste un delito, porque hay muchas mujeres inocentes. Entonces, y esta relación de cómo los roles y los estereotipos de género afectan el que las mujeres terminen en prisión, a mí se me hace un tema pues desgarrador, porque hay casos donde la violencia de género la ves directamente, ¿no? Era la pareja de esta persona que la golpeaba, la obligó a hacer tal cosa y terminó en prisión. O igual y no la obligó así directamente, pero ella no dijo nada y por eso terminó en prisión. Pero hay casos, por ejemplo, es que yo me salí de mi casa de muy joven porque mi hermano, mi papá abusaban de mí. Entonces, como salí de mi casa muy joven, viví en las calles, empecé a consumir a los 8 años, terminé en prisión, ¿no? Entonces, eso es solamente por las causas en las que llevan a prisión. Ya hablábamos también al momento de juzgar, cómo influyen los estereotipos de género en las personas juzgadoras al momento de juzgar, ¿no? Cómo esta mujer que no cumple con el rol de buena, que se queda en su casa, que es obediente, es mucho más castigada una mujer desobediente que un hombre. Y al momento de estar privadas de la libertad, como también hay ciertos tipos de talleres que solamente, o sea, a las mujeres les dan el salón de belleza, el tejido, ¿no? Y a los hombres el taller de carpintería y de mecánica. Entonces, también cómo dentro de prisión estamos tratando y estamos implementando estos programas de reinserción social sin perspectiva de género. ¿Cuándo hay programas de reinserción social? Porque luego hay cárceles en que no hay absolutamente nada. Ya fueron todas las preguntas. Muchas gracias por... Bueno, ¿una más? Hola, ¿qué tal? Alexander Ballesteros, de la licenciatura en Derecho.
Me gustaría recalcar que desafortunadamente a nivel federal tenemos un sistema penitenciario bastante corrupto y la sobrepoblación de los centros penales es derivado de un factor diverso, desde la desigualdad social, la corrupción. Sin embargo, yo creo que efectivamente se debería mejorar este sistema para que las personas privadas de su libertad puedan generar actividad económica, tal vez no para reducir el gasto público, pero sí para mejorar las condiciones en las que se encuentran estas personas. Respecto a mi pregunta, me gustaría, bueno, mencionó que el privar a una persona de su libertad debería ser la última instancia. No sé si podría reiterar cuáles son las instancias previas o cuáles son las opciones antes de que una persona tenga que entrar a un centro Claro. penitenciario. Gracias. Sí, ahí te voy a hacer una aclaración. A nivel federal no hay sobrepoblación en las cárceles, es a nivel local. Yo te diría que es mucho más corrupto el Poder Judicial local que el federal. No que no haya corrupción en el federal, pero sí se ve, o sea, la sobrepoblación que existe a nivel estatal, que a nivel federal es absurda, o sea, no tiene que ver. En cuanto a las medidas, hay distintas, por ejemplo, te voy a mencionar algunas que nosotros hemos hecho, ¿no? El brazalete, el estar privado de tu libertad, pero en tu casa con un radio de alcance en el que tú puedes estar. Eso te permite estar con tu familia, con tus hijos e hijas, trabajar, quizás estudiar en línea o estudiar si el juez te permite que tu radio de alcance también la escuela, que normalmente es así, la escuela, el trabajo y de regreso. Ahí ya no estás en la cárcel, estás cumpliendo una condena, sí, pero ya no estás en la cárcel. Tengo muchas chavas por brazalete. También con firmas. Tú puedes estar fuera, pero tienes que venir cada 2 semanas a firmar, por ejemplo, ¿no? O trabajo a favor de la comunidad, o tienes que asistir a tus cursos de adicciones. Algo así. Y obviamente el tema económico, ¿no? Porque existe la multa y la reparación del daño. Entonces también es una salida en el que, mira, ¿sabes qué? Hay muchas víctimas que a mí me han dicho, ¿sabes qué? A mí no me interesa meter a esta persona a la cárcel, que me pague a un monto por la reparación del daño y listo. Y rápidamente, ahora sí, última, porque me tengo que ir corriendo. Sí. Buenas tardes, licenciada. Usted mencionaba que muchas mujeres ingresaban a los centros de reinserción social por una falta de tutela judicial efectiva en su proceso. Mi pregunta es si estas mujeres pues reciben algún tipo de asesoramiento legal de un abogado, porque pues muchas veces Sí. el auxilio de una buena defensa pues puede lograr una sanción punitiva más proporcional y no solamente cárcel, como Claro. usted mencionaba. Es todo, gracias. Claro, mira, la Defensoría de Oficio, conozco a defensores de oficios que son extraordinarios abogados, de verdad, extraordinarios abogados. El tema, yo diría, es que tienen una carga excesiva de trabajo. Difícilmente un defensor de oficio le puede dedicar las horas que se requieren de estudio a un expediente, como quizás un defensor privado sí, ¿no? Y habrá otros defensores de oficios que no son tan buenos abogados. Pero creo que ese es un tema muy importante porque entonces no reciben una defensa adecuada. Hay mujeres que están en prisión que vieron un día a su abogado, a su defensor de oficio, un día en la audiencia, nunca les explicaron nada. Una me decía, siempre llegaba oliendo alcohol, creo que llegaba borracha, no sé si sabía ni mi nombre, menos sabía mi caso. O algo que es muy común es que le dicen, ¿saben qué? Mejor firma el procedimiento abreviado porque si no te arriesgas a 30 años, mejor firma 10, aunque no seas culpable, declárate culpable, nos vamos al abreviado y se acabó, ¿no? Entonces, sin duda no. O sea, el tema de una defensa de calidad es un tema que está pendiente en la sociedad y hay varios expedientes que yo veo, digo, qué frustración, porque estaba tan fácil resolverlo desde el inicio, pero a mí me llegan en amparo directo, porque nosotros solamente llevamos cuando están juicio oral a veces, pero casi siempre en amparo directo. Entonces, digo, esta persona se hubiera podido ahorrar 10 años de que lleva en la cárcel con 2 argumentos, con este peritaje, o sea, se hubiera ordenado esta prueba, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, es muy triste pues el tema de la defensoría de oficio prácticamente sea sinónimo de una mala defensa. Muchas gracias a todos y todas. Me encantaría quedar más tiempo, pero me tengo que ir. A continuación cedemos el uso de la voz a la maestra María José Bernaldez Aguilar.
muchas gracias. Únicamente, pues aprovecho este breve momento para agradecerle a la maestra Daniela Ancira que haya estado con nosotros para compartirnos un proyecto social, un proyecto que ella recuperó, imagínense, desde una práctica de servicio social en la universidad, y de esa práctica ella encontró un proyecto de vida que le cambió la vida, pero que también ayuda a cambiar la vida de la sociedad. Y a mí me gustaría que ustedes tomen esa experiencia para inspirarse, ¿no? Porque finalmente esta es la labor de los abogados. Nosotros, se los digo siempre, defendemos la justicia, la libertad, el patrimonio. Entonces es muy importante que nosotros veamos estos proyectos con corazón, con causa, para que veamos, ¿no?, qué es lo que podemos hacer también por nuestro entorno y mejorarlo un poco, ¿no? Eso es importante. Yo quiero agradecerle también a José Ignacio Sotelo, que es alumno de nuestra facultad y que hizo el contacto para que Daniela pudiera estar el día de hoy con nosotros. Agradecerles a ustedes también su participación, ver todo el abanico de posibilidades que nosotros tenemos como defensores cuando vemos, por ejemplo, los derechos humanos y en este caso específico la perspectiva de género, porque la perspectiva de género no solamente es una idea abstracta que no tiene aplicación. Si nosotros vemos hoy los temas que se están defendiendo a través de la ley de amnistía, se están haciendo por la perspectiva de género, por personas que han sufrido una violencia estructural, sistemática, y eso les impidió tener acceso a la justicia. Entonces, es importante que reflexionemos sobre estos temas. Entonces, bueno, agradecerles nuevamente su participación, su interés por este tema, y nuevamente a la maestra Daniela. Muchas gracias y les pido nuevamente un aplauso. También en estos momentos, nuestra directora hará entrega de una constancia a nuestra ponente, la cual a su letra dice: Facultad de Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas otorgan la presente constancia a la licenciada Daniela Ancira Ruiz por su destacada participación como ponente en la conferencia La Reinserción Social bajo la perspectiva de género, llevado a cabo en el Auditorio Licenciado Isidro Favela Alfaro de la Facultad de Derecho. Por su atención, muchas gracias, muchas felicidades a la ponente. 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia en Construcción. Somos UAMX.